Gloria a Dios. Da la ofrenda de palmas al Rey. Gloria al Señor. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Sí me oyen? Ah, bueno. Gracias, hermanos de alabanza. Las niñas de danza pueden tomar sus lugares. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que el Señor nos ayude a impartir su palabra, su enseñanza, y que Él haga su preciosa obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la nueva oportunidad que tú nos das de acercarnos a tu mesa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo pidiéndote, Señor, que tú prepares los corazones, Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, para que tu palabra venga, Señor, y haga la obra para la cual tú la estás enviando, Señor. Pon, Señor, tus palabras en mi boca, Señor, que yo pueda exponer, Señor, tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, ten misericordia y que tu presencia, Señor, descienda a este lugar con poder, con gloria, Señor, para que a través de tu mesa nosotros podamos ser cambiados, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Bueno, como todos sabemos, ¿verdad?, que los días de Santa Cena, pues tenemos que explicar, ¿verdad?, algunas cosas que la Santa Cena nos ofrece. Y son tantas cosas, hermanos, realmente una cosa bien tremenda, ¿verdad? ¿Desde cuándo cuántos años tiene el hermano apóstol de estarnos instruyendo, ¿verdad?, en respecto de la Santa Cena? Gracias, Julita. Pero es insondable esto, ¿verdad? Pero bendito Dios, porque su palabra es eterna y nosotros aquí estamos realmente gozándonos por ella, ¿verdad? Y yo quisiera que vayamos de una vez aquí al libro de Proverbios 9:1 y dice: la sabiduría ha edificado su casa. ¿Quién es la sabiduría, hermanos? Pues Dios, ¿verdad? Cristo es la sabiduría. Dice, ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. Pero mire lo que dice: ha preparado su alimento, ha mezclado su vino y ha puesto también su mesa. Entonces, la sabiduría, que es Cristo, hoy te ha preparado mesa. Te ha preparado mesa. Y dice, Él ha preparado el alimento. Entonces, no solamente es el alimento literal, material, sino que tenemos que aprender a comer del alimento espiritual, porque Él es el que ha preparado en los corazones pues estas enseñanzas y todo, ¿verdad?, lo que nosotros recibimos. Pero dice, ha puesto su mesa. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Y estamos en el libro de Proverbios. O sea, no había muerto el Señor aquí. Pero ya el salmista tenía una revelación del Mesías que iba a venir, como sabiduría, como pan, como vino, ¿verdad? Entonces, es tremendo como el alcance, pues, del Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Pero yo lo que quiero mostrarles, que el Señor ha tomado el tiempo para prepararnos desde antes. No es que, mañana toca Santa Cena, ¿verdad? Y no, ya Él ha preparado el alimento, ha mezclado el vino y ha preparado la mesa para que hoy nos podamos acercar confiadamente, dice la palabra, ¿verdad?, a entrar al conocimiento. A mí me llamó mucho la atención la profecía, ¿verdad?, porque habló de que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y tengo por ahí porque está muy relacionado a esto, ¿verdad? Así que sigamos viendo. Y dice en Santiago 1:5, dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche se la dará. Entonces, o le será dada, ¿verdad? Entonces, ¿habremos aquí faltos de sabiduría? Pues yo soy la primera, ¿verdad? Y necesitamos pedirle al Padre que Él nos llene de esa sabiduría que está innata en Él. Porque dice ahí que si tú sabes que no eres una persona sabia, la debes de pedir. ¿Por qué? Porque Él va a ser como para galardonarte, digamos, a través de esa sabiduría. Pero tenemos que primero reconocer que no la tenemos, que no tenemos esa sabiduría que viene del cielo. Porque, hermanos, acuérdense que hay 3 tipos de sabiduría: la terrenal y la diabólica y la del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabiduría es la que necesitamos nosotros? Pues la del cielo. Y esa es la que nosotros a veces, muchas veces somos faltos de ella, ¿verdad? Entonces, dice ahí que si nosotros se lo pedimos, Él sin reproche, o sea, no nos va a estar diciendo, ay, pero si tú eres aquí, tú eres allá, hiciste esto, hiciste lo otro. No, sin reproche te la va a dar. Pero ¿será que la hemos pedido? Así que esta mañana, desde ya, empecémosle a decir al Señor, Señor, dame de tu sabiduría. Yo necesito tu sabiduría en el nombre de Jesús. Y dice, pero que pida con fe. Entonces aquí viene el elemento, ¿verdad? Importante, porque puede ser que a veces la hayamos pedido, pero sin fe. Entonces, porque miren qué interesante, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, tenemos que pedirle al Señor, pero a veces pedimos, ¿verdad?, las cosas, pero yo sé que no va a pasar. En tu corazón, allá adentro, ¿verdad? Quizás lo estás diciendo en tu boca, lo estás diciendo, pero en tu mente, en tu corazón, tú estás pensando que quizás no te lo va a dar, pues no va a suceder. Y aquí la clave es la fe. Por eso dice ahí que hay que pedir sin dudar, sin dudar. Y si viene la duda, hay que echarla afuera, hermanos. Estamos viviendo tiempos en que nosotros tenemos que echar manos de la fe, porque van a venir y las cosas se van a poner pues peor. Y nosotros en el otro mensaje vamos a hablar de la justicia, ¿verdad? Pero delante del Señor. Pero nosotros tenemos que hacer fe, pero sin dudar. Porque muchas veces decimos, sí, yo tengo fe, pero dudamos en nuestro corazón. Entonces, cuando venga la duda, le tenemos que decir al Señor, Señor, aparta de mí la duda, yo quiero creerte. Y no es malo no es que, no sé cómo decirles, ¿verdad? Porque los discípulos dudaron, porque ellos le pidieron al Señor, Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Reconocieron que no tenían. Entonces, pues sí sentirnos mal porque no la tenemos, pero hay que pedirla, hay que buscarla, que el Señor aumente la fe en nosotros, porque dice que vamos a ser como la ola del mar. ¿Y cómo es la ola del mar? Que a veces hay, a veces no hay. A veces hay, a veces no hay. Entonces, tenemos que permanecer, ¿cómo? En fe, creyendo que el Señor nos puede dar esa preciosa sabiduría. Y hoy vamos a comer del pan. Y ese pan, por la fe, se convierte en un pan de sabiduría para nosotros. Así que cuando estamos comiendo ese pan, vamos a pedirle al Señor que nos llene de esa sabiduría, porque lo vamos a ver más adelantito, que no se lo estoy inventando, sino que por las diferentes versiones pues se puede encontrar eso, ¿verdad? Y dice, en el 7 dice, no piense pues, ese hombre, ¿qué hombre? El que no tiene fe, el que es como la ola del mar, no piense que recibirá cosa alguna de parte de Dios.
Entonces, es tremendo, ¿verdad? Tenemos que entrarle a la fe, hermanos. Entrarle a la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de las cosas que no vemos. Entonces tenemos que creerle al Señor así, como dicen en el mundo, va ciegamente. Pero nosotros no es ciegamente, sino que con todo nuestro corazón le podamos creer. Y dice, siendo hombre, porque una persona que duda en su corazón, que no tiene fe en su corazón, dice, es como un hombre de doble ánimo, inestable. Entonces aquí yo le puse por varias versiones que leí, dice que el inestable es un hombre turbulento, o sea, un hombre que anda, o cuando digo hombre me estoy refiriendo a hombre y mujer, ¿verdad? Turbulento, agitado, pero me llamó la atención tanto, desordenado. ¿Seremos de doble ánimo? ¿Cómo estaremos en eso, hermanos? ¿Seremos inestables? Porque una persona inestable es una persona desordenada, una persona turbulenta, una persona agitada, que se enreda fácilmente con todo. Y dice, y eso pasa en todos sus caminos. Qué tremendo, hermanos. Entonces nosotros jamás ni nunca deberíamos ser de doble ánimo, inestables. O sea, hoy estamos bien, mañana ya no. Estamos contentos, en la tarde ya no. O sea, cambiamos bruscamente. Entonces, no podemos. ¿Por qué? Porque ese hombre o esa mujer, siendo de esa manera o viviendo una vida desordenada, por ejemplo, hoy, ¿cuántos se vinieron sin hacer la cama? Porque muy tempranito, ¿verdad? Pero nos pasa. ¿Por qué? Porque hay que salir de la casa con la casa ordenada, ¿verdad? Yo no digo que hagan limpieza y todo, ¿va? Porque eso toca mañana. Pero hermanos, en las pequeñas cosas nosotros nos damos cuenta si de veras somos ordenados en Dios, en las pequeñas cosas. Entonces, que el Señor nos ayude a no ser de doble ánimo, a no ser inestables, a no ser desordenados en nuestra vida, porque eso va a acarrear una inestabilidad que nos va a impedir creer, que nuestra fe se aumente. En el nombre de Jesús. ¿Quiénes quieren esa fe? Amén. ¿Y quiénes quieren esa sabiduría? Amén. Todos la necesitamos, hermanos. Y todos la tenemos que pedir. Pero que no todos tengamos estas condiciones de inestabilidad. ¿Por qué? Porque dice que no vamos a poder recibir nada. Porque el hombre inestable no tiene fe. Camina solo por lo que mira. Pero nosotros no podemos caminar así. En el nombre de Jesús. Sigamos. Proverbios 9:4. Entonces, dice este pasaje, dice, el que sea simple, entonces ahí les puse, ahí entre paréntesis siempre le pongo las diferentes versiones. Entonces dice, el simple es una persona seducible, alguien que se convence fácilmente, no tiene creencias firmes, ¿verdad? Y como estamos hablando de lo del Señor, pues que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Creemos en el Señor aquí y allá afuera. Porque a veces, como contaban, ¿verdad? Un ejemplo de un empleado de una cafetería, y llegó un pastor ahí con él, ¿verdad? Y le decía, ay, hermano, ¿qué tal? No, pero al principio él estaba como escondiéndose del hermano porque vio al pastor que venía allá, ¿verdad? Y se escondió para no atenderlo a él directamente. Y el hermano como de maldad, ¿verdad? Pasó la gente que estaba detrás de él hasta que el muchacho regresara. Y el muchacho regresó y entonces él se acercó a pedir. Y entonces él en voz alta le dijo, ¿qué tal, hermano? Porque él se dio cuenta que lo que tenía pena era de que se dieran cuenta que él era cristiano.
Y entonces dice que el jefe se acercó con él y tú eres cristiano. Fíjense, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Que aquí somos, pero allá afuera no. Entonces, no podemos vivir así. Esa es una persona simple, seducible, que se convence fácilmente. Cuando está con los del mundo, pues cree en lo que ellos creen. Y cuando están con los cristianos, con nosotros, ¿verdad? Pero no debemos ser así. Tenemos que ser, dice la palabra, fiel hasta la muerte. Entonces, tenemos que creerle al Señor, hermanos, y no ser simples, no ser seducibles, no ser cambiables. Si los compañeros que están alrededor tuyo te hablan, te convencen, rapidito te convencen. No puede ser eso, porque dice que nosotros tenemos que llevar la luz que tenemos nosotros. No podemos ser simples, sino que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder manifestar al Señor en nosotros. Y miren lo que dice el versículo 5. La relación, hermanos, que hay entre el comer el pan y ser como equipados en el nombre del Señor con fe. Dice, venid, comed de mi pan y bebed de mi vino que he mezclado. Porque leímos, ¿verdad? En Proverbios, que Él es el que se encarga de mezclar el vino, de prepararlo, pues. Y esta mañana el Señor ha preparado el pan de la sabiduría y el vino que Él ha preparado. Pero dice, pero no es para los inestables, no es para los simples, ni para los necios, lo vamos a ver aquí. Y dice, vengan, coman el alimento de mi sabiduría y beban el vino que he preparado. Qué linda versión esta, ¿verdad? Vengan y coman el alimento de mi sabiduría. Yo puedo entender aquí que no solamente es el pan, sino que es como el conjunto, ¿verdad? Tanto el vino como el pan forman como una combinación perfecta, espiritual, para que nosotros esta mañana seamos llenos de esa sabiduría de parte de Dios. Qué lindo es poder actuar con sabiduría. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno como que mete la pata, ¿verdad? Y uno dice, ay, Dios mío, qué torpe fui, ¿verdad? ¿Cómo dije eso? ¿Cómo hice eso? Y tenemos que pedirle tanto al Señor, que el Señor nos inunde de su sabiduría. Por eso yo les digo, hermanos, no menospreciemos el día de la Santa Cena. Podemos, tampoco que falten los otros domingos, ¿verdad? Pero el de la Santa Cena no hay que perderlos, hermanos, por todos los beneficios que esto nos trae. Entonces, ¿por qué? Porque no son las servidoras lo hacen en lo físico, pero en lo espiritual, el que ha preparado el vino y el pan para ti esta mañana es el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Y como estamos ministrando la sabiduría del Padre, pues eso es lo que tú vas a recibir hoy, si tú lo crees. Dale una ofrenda de palmas al Señor, en el nombre de Jesús. Yo sí la necesito, Señor. La necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Y esta mañana, pues Él nos hace esa invitación de acercarnos al trono de la gracia. Proverbios 9:6 dice, abandonad la necedad, simpleza. Se los puse ahí entre paréntesis. ¿Y qué dice? Y viviréis. Si nosotros dejamos la simpleza, la necedad, dice, y andad por el camino del entendimiento. Es tremendo, hermanos amados. Por eso es que la palabra dice, por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo perece. Por falta de conocimiento, porque no hay quien enseñe, no hay quien disipule, no hay quien pueda transmitir la enseñanza. Entonces, y además de eso, que nosotros, nuestra actitud
es una actitud de simpleza. Ay, no, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? O sea, como decía, ¿verdad? Como la ola del mar. Hoy sí, mañana no. Y no podemos ser así, hermanos. Tenemos que abandonar. ¿Qué significa abandonar? Pues dejar de ser necios en nuestro corazón, porque la necedad es sinónimo de simpleza. Les puse ahí porque hay otras versiones que en vez de necedad dicen simpleza. Entonces es relacionado, ¿verdad? Relativo. Pero hay una condición si nosotros dejamos a un lado la simpleza. ¿Y qué es? Que vamos a vivir en Dios. Vamos a permanecer en Dios. Si andamos buscando siempre el camino del entendimiento. No hacer las cosas solo porque, como dijeron. No, hay que entender por qué es que vamos a hacer esto. ¿Por qué vamos? Por eso es que el apóstol ha establecido pues que se explique la Santa Cena, porque si no se vuelve un rito y no es un rito. No deberíamos caer en un rito, sino que tiene sus grandes bendiciones por la revelación pues que el Señor le da a sus siervos, ¿verdad? En la enseñanza de estos temas, hermanos. Y nosotros tenemos que aprovecharlos. Aprovechar cada enseñanza que nosotros, no solo de la Santa Cena, sino de la palabra, ¿verdad? Porque el conocimiento no solamente es relacionado a la Santa Cena, sino que a todo. El camino del entendimiento, por ese camino debemos de andar. Es como el uso del velo, ¿verdad? Si a una hermana la paran y le dicen, miren, ¿y usted por qué se cubre la cabeza para orar? ¿Por qué se tapan? Le dicen a uno, ¿verdad? Y muchas hermanas le aseguro que no saben, sino que porque como han visto, lo hacen. Y quizás el Señor se los toma por bueno, ¿verdad? Pero realmente sí tenemos que saber. Y si hay alguna hermana que no sabe, le voy a dar la cita. 1 Corintios, capítulo 11. Lea todo el capítulo y ahí va a entender por qué usamos el velo. Pero hermanos, el camino del entendimiento es lo que nos va a dar la solvencia para poder vivir una vida en santidad, agradando a Dios. Porque si no, vamos a estar agradándonos a nosotros mismos. Y después de que el Señor le habla, por ejemplo, en la Santa Cena, cuando el Señor reúne a sus discípulos y les da el pan y el vino y todo esto, ¿verdad? Él viene y se ciñe y se sienta a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Y quién brincó? Pedro, ¿verdad? Y le dijo, no, Señor, la necedad de Pedro. Pedro, el apóstol. ¿Cuánto más nosotros? Y él le dice, Señor, no me laves los pies. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Entonces el Señor le dice, le explica, ¿verdad? Si no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Entonces báñame, ¿verdad? No, tampoco, porque ya estás limpio por la sangre. Pero hermanos, tenemos que saber, hermanos amados, hasta qué punto somos necios a veces delante de Dios. Nuestra necedad, nuestra insistencia, porque este apóstol, aunque él conocía, hermanos, el Señor de qué no les habló en todos estos 3 años y medio que él estuvo en la tierra. O sea, ¿de qué no les habló? De todo. Entonces, él conocía, él tenía el conocimiento, pero él necio, ¿verdad? No me vas a lavar. Entonces, cuando le explicaron, me imagino yo, otra vez, entonces él pudo entender, o sea, no había entendido. ¿Por qué? Porque entonces dijo, lávame todo, ¿verdad? Báñame, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no, si la sangre, ¿verdad? Es la que te va a limpiar, la que va a hacer la obra esa. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros podamos andar en el camino del entendimiento. Por eso tenemos que abandonar la necedad. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro?
Porque mejor investigue, averigüe, pregunte. Si cuando nosotros leemos la palabra dice que tenemos que inquirir en ella. ¿Qué significa inquirir? Preguntar. ¿Qué será esto? ¿Qué significará esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice el otro? Preguntar, preguntar. Cuando usted no pregunta, o no entendió nada, o no cree nada, ¿va? Porque o no le interesa nada. Pero sí hay que preguntarnos, hermanos, hay que hacernos preguntas para poder entender los caminos del Señor. Porque uno puede leer la Biblia, pero hay cosas que no se entienden, hay cosas que hay que preguntar. Primero al Espíritu Santo. Y si no, pues a tus autoridades, a las personas que te cubren, ¿verdad? Entonces es importante eso, renunciar a la necedad. Y hoy es un tribunal del Espíritu Santo en donde nosotros podemos entregar muchas cosas hoy en el nombre de Jesús. En Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo? Miren esa pregunta, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? O sea que nos gusta ser así, simples, lo mínimo, el menor esfuerzo, todo lo poquito, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros renunciemos a eso. Y dice, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Entonces aquí yo me quiero detener un poquito. ¿Por qué? Porque el conocimiento es básico, hermanos. Por eso ahora, yo no sé si ya los han llamado, y al que no han llamado, por favor, ahí nos avisan a los diáconos que estén por allí. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de que todos de alguna forma reciban los discipulados que estamos impartiendo en las casas. Por esto, porque es importante que conozcamos. Ahora, si a usted no le interesa, mire lo que dice ahí, los necios aborrecen el conocimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que queremos que todos, hermanos, yo sé que a algunos les cuesta la lectura, leer, qué sé yo, porque no están acostumbrados, hermanos. Como el hermano apóstol a veces pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes fueron buenos estudiantes? Ay, bien poquitas manos se levantan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que ya trae como el hábito de leer, de estudiar, eso le va a ayudar muchísimo para poderse meter en la palabra del Señor. Pero tenemos que anhelar el conocimiento. Por lo que dice aquí, dice que los necios aborrecerán el conocimiento. Entonces la necedad que tenemos que hacer con ella, renunciar, echarla fuera de nosotros y pedirle al Señor ese deseo de conocer su palabra. Porque la palabra es la que nos va a hacer verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer este pasaje bien conocido en la Santa Cena que dice en 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos, y aquí es donde yo me quiero detener, porque dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿De quién? Pues del Señor, porque esto es el tribunal de Cristo. Esto es el tribunal, el juicio del Espíritu Santo, mejor dicho, porque el de Cristo va a ser en el Bimá, ¿verdad? Pero aquí es el tribunal del Espíritu Santo. Porque yo no puedo ir con usted, ay, que tú hiciste, tú volviste. No, es el Santo Espíritu de Dios el que te va a redarguir de pecado para que tú puedas juzgarte a ti mismo. Pero de veras, hermanos, con conciencia, ¿verdad? Juzgarnos a nosotros mismos. Entonces dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina
para que no seamos condenados con el mundo. ¿Quiénes han recibido la disciplina del Señor? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces la hemos recibido. Y si no tenemos el conocimiento que es una disciplina de parte de Dios, pues hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a darnos cuenta cuando el Señor nos está disciplinando. Porque es una gran ventaja, hermanos, amados. Porque si nosotros nos juzgamos aquí, ahí dice, ya nosotros, dice, por esta razón hay muchos, pero dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, ¿qué dice? Ya no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de limpieza, de juzgamiento, pero no es una acusación del Señor con nosotros, porque Él no acusa, Él redarguye de pecado. Entonces, nosotros mismos nos tenemos que juzgar, pero a través del Espíritu Santo de Dios, que es el que te va a marcar cuál es tu falta, en qué fallaste. Y cuando tú te acercas a la mesa, te acercan el pan, el vino, entonces tienes que tomar, como yo les he dicho, aunque nos expliquen otra cosa de la Santa Cena, siempre en la Santa Cena tenemos que tomar un momento para examinarnos, para juzgarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados después. Sino que dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Yo entiendo aquí que si, cometí una falta, pero el Señor nos tiene que disciplinar porque usted no va a disciplinar a alguien que no es su hijo. Uno de papá disciplina a sus hijos, ¿verdad? Y uno se da cuenta cuando ellos pues hicieron mal, qué sé yo, ¿verdad? No para matarlos, sino para que vuelvan, ¿verdad? A la senda que el Señor nos ha dejado. Entonces, por eso es que es importante, hermanos amados, que nosotros aprovechemos cada Santa Cena. Y si hay cabezas de hogares, aquí las mujeres, los varones, cuando el Señor les ponga en su corazón ministrar Santa Cena en su casa por XY, háganlo con libertad, porque ustedes lo pueden hacer para que haya un mejoramiento en el caminar en el Señor, en el nombre de Jesús. En Proverbios 18:2 dice, el necio se deleita en la prudencia, no se deleita en la prudencia. Entonces, otras versiones dicen, no se deleita en el entendimiento, ni en la pericia, o sea, saber bien hacer una cosa, hacerla bien. Dice, sino en revelar su corazón, en estar mostrándose. El necio no se deleita en el entendimiento. Entonces, ¿no nos gusta estudiar la palabra? ¿No nos gusta conocer de la palabra? No, entonces pasamos a ser necios. Porque ahí dice que el necio no se deleita en eso. Si usted se deleita en la palabra, entonces usted, como les dijera, usted va a poder caminar en el camino que el Señor le ha trazado para que usted camine, hermano amado. Y mire lo que dice esta otra versión, cómo lo relaciona el necio con el egoísta. ¿Será que seremos egoístas nosotros? Bueno, con el prójimo, a veces hasta con nosotros mismos, ¿verdad? Podemos llegar a ser egoístas, pero es el mismo pasaje. Y dice, el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se rebela. O sea, si hay cosas que están bien diseñadas, bien pensadas, él no está de acuerdo. El necio, el egoísta. Y otra versión dice, el insociable busca lo que le apetece, se enreda con toda facilidad en otras cosas, ¿verdad? Pero el insociable. Hay personas que no se acostumbran a tener relación
yo aquí a los hermanos les digo, qué lindo es cuando todos nos podemos relacionar unos con los otros. Hermanos, porque pues yo digo, en una congregación así gigantesca, ¿qué se va a poder uno, verdad? Pero en una chiquita, tremendo, ¿verdad? Pero pasa. Y entonces no tenemos esa libertad para poder relacionarnos. Eso puede ser una persona necia, una persona egoísta, una persona insociable. Miren todos los significados que puede tener eso. Y tenemos que renunciar a eso, hermanos amados. Hoy es oportunidad, porque la sabiduría de Dios ha preparado sus alimentos, su pan, su vino, para que tú dejes a un lado esto. La necedad, el egoísmo, la falta de poderte comunicar unos con otros. No que estamos como en grupitos, ¿verdad? O en compañías inseparables, porque no nos podemos relacionar con los otros. Eso es una persona necia, insociable. Entonces sigamos, porque ya me está agarrando el Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues el temor del Señor. Y si estamos aquí, yo sé que pues tenemos el temor del Señor, ¿verdad? En nuestro corazón. Pues ahí está el principio, tú lo tienes, el principio de la sabiduría. Y entonces, pero dice que los necios van a despreciar eso, la sabiduría del Señor y la instrucción, la enseñanza. Entonces, qué tremendo. Por eso nosotros tenemos que amar la sabiduría y que esta mañana, a través del pan, nosotros podamos recibir esa preciosa sabiduría de parte de Dios, en el nombre de Jesús. En Oseas 4:6, que es el pasaje que les estaba hablando, por la profecía, ¿verdad? Que se levantó y dice, mi pueblo, no es el pueblo de allá afuera, es el pueblo de Dios, el que es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? O sea que si nosotros nos metemos a buscar, a estudiar la palabra, a buscar de la palabra, Él se va a acordar de tu descendencia. En el nombre de Jesús, nadie dijo amén, ¿verdad? No les gustaría que Él se acuerde de su descendencia. Pero tenemos que amar el conocimiento, la instrucción, la sabiduría. Y dice, mi pueblo es destruido por eso, por falta del conocimiento de la palabra. Porque oímos los Mesías, oímos como 100,000 mensajes, pero no anotamos nada, no escribimos nada. Porque cuando usted anota, usted puede llevar su cuadernito y una tardecita que usted tiene libre, puede agarrar esos textos y ahí el Señor le va a hablar. Quizás ni lo que le enseñamos aquí le va a hablar otra cosa, pero por el deseo de usted de buscar. Porque no solo por oír, dice la palabra que viene la fe, pero el conocimiento. Porque yo les aseguro, en la tarde yo voy a la casa de alguno y le digo, ¿qué predicaron hoy? Nos quedamos en gallo. ¿Por qué? Porque cuando usted escribe, se le graban más las cosas. Entonces es importante anotar, hermanos. Dice en esta otra versión, por eso, por no querer entender, porque mucha gente no le interesa entender. Y yo quisiera que esta congregación fuera de las congregaciones que le interesa entender la palabra de Dios, la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, en el nombre de Jesús. Y esta mañana pidámosles ese espíritu, ¿verdad? Ese apetito por la palabra, por el conocimiento, y que va a venir a través de la sabiduría del Señor, en el nombre de Jesús. En Proverbios 3:19 dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos,
con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, entonces viene la exhortación del Padre. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, porque eso es sabiduría, conocimiento y discreción. Entonces, son capacidades que el Señor nos da a través de su sabiduría en el nombre de Jesús. Y esta mañana el pan va a ser a través del pan que nosotros comemos de esa sabiduría en el nombre de Jesús. Proverbios 5:1 dice: Hijo mío, presta atención a la sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. O sea que cuando usted habla, que usted hable con entendimiento, con conocimiento de la palabra. No hablar solo por hablar. En el nombre de Jesús, que hablen nuestros labios conocimiento y que prestemos atención a su sabiduría. En el nombre de Jesús. Voy a ir rapidito. Presta atención a la sabiduría, dice en este 2:2 de Proverbios, y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Miren, hermanos, cómo el Señor exhorta al pueblo para que nosotros nos preparemos. No seamos, sí eres cristiano, pero no tenemos conocimiento mínimo de las cosas del Señor. Y tenemos que amar esto, hermanos amados. Dice: llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos el entendimiento. ¿Usted se atreve a gritar que el Señor nos dé entendimiento esta mañana? Amén. Gritémosle: Señor, danos entendimiento. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dice: busca la sabiduría como si fuera plata. Wow, cuánto nos esforzamos por los quetzalitos, ¿verdad? Nos esforzamos día, noche, nos trasnochamos, hacemos lo que sea, pero por la sabiduría, por el entendimiento, por dedicarnos a estudiar. ¿Cuánto, hermanos? Como si fuera un tesoro escondido, dice. Buscar. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarte en la palabra? Yo entiendo que podemos leer cualquier otro libro, hermanos, pero no se compara, no pueden compararse. Y lo que va a lograr eso es que te desvíen tu conocimiento, tu corazón a otras cosas. Pero si tú te dedicas a estudiar la palabra, vas a encontrar el camino perfecto, el camino recto que te va a llevar a la presencia del Padre. Dice: entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Porque mucha gente: ¿tú conoces a Dios? Sí, yo lo conozco, pero mentira. No lo conocen porque no conocen la palabra, no estudian la palabra. Sigamos. Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. ¿Usted quiere tener un buen hogar? Pues esta mañana va a ser equipado en sabiduría a través del pan y del vino. Dice: el conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. Wow, qué lindo, ¿verdad? Que tu hogar sea lleno de esos bienes valiosos y agradables a través del conocimiento de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. La sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. Pero aquí no está hablando de un conocimiento secular, hermanos. Y yo lo que me pongo a pensar, si hacemos un porcentaje, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a estudiar? Ay, Dios mío, son como 5, 8 años cuando hay una especialización. 8 años estudiando una misma cosa. Y la palabra, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Porque a ese conocimiento es que se está refiriendo el Señor en el nombre de Jesús. Dice: porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma.
La discreción velará sobre ti. El entendimiento te protegerá. Es un escudo el conocer su palabra. En el nombre de Jesús, dice, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de la rectitud para andar por los caminos tenebrosos. Qué tremendo. Entonces nosotros tenemos que amar el conocimiento, amar la sabiduría. ¿Y dónde está implícita la sabiduría de Dios? Pues en su palabra. Cuando el Señor nos instruye, nos enseña en ella. En el nombre poderoso de Jesús. Dice en Isaías 55:1, dice, todos los sedientos. ¿Hay algún sediento del Señor hoy aquí? Amén. Venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad, comed. Venid y comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Escuchadme con atención, así comerán bien y disfrutarán de buena comida. ¿A qué se refiere la buena comida? A su palabra. Que nosotros dediquemos, hermanos amados, el tiempo, porque a través de la administración de la Santa Cena y del pan, del vino, en el nombre de Jesús, hemos visto que eso tiene una influencia en nosotros para ministrar sabiduría sobre nuestra mente. Pero no solamente vamos a comer, sino que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a tener ese deseo de buscar tu palabra. No solamente oírla, no solamente escucharla, sino que podamos buscar, leerla, aprender, preguntar, inquirir en ella. Entonces, yo quisiera que los hermanos de alabanza pasaran por acá. En Mateo 26, las hermanas que van a ministrar la Santa Cena, por favor, se van acomodando por acá. 26 de Mateo dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Por eso esta mañana vamos a bendecir estos elementos y siempre se bendicen, ¿verdad? Pero tiene un propósito la bendición del pan. Y dice, habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad y comed esto. No dijo dijo esto. Porque acuérdense que hay una religión donde enseña que ese pan que se come es el cuerpo de Cristo. Y no, es esto en figura del cuerpo, ¿verdad? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Así que yo en esta mañana quisiera decirles, hermanos amados, que si usted le pone fe a este acto que vamos a hacer, en el nombre de Jesús, su alma, su mente, su corazón se llene de la sabiduría del Padre, del entendimiento, del conocimiento y del anhelo de conocer más de su palabra. En el nombre de Jesús vamos a bendecir los elementos. Y yo quisiera que te pusieras de pie, hermanos, y pongamos una actitud de escudriñar nuestros corazones y que la sabiduría plena del Espíritu Santo de Dios caiga en esta mañana sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, venimos bendiciendo, así como tú lo hiciste con tus discípulos, bendiciendo este pan y este vino. Pero tu palabra dice que tú nos das el pan de sabiduría, de entendimiento,
en el nombre de Jesús. Y que este pan, Señor, cuando sea ingerido por nosotros, se transforme en sabiduría, en armonía, que toda necedad salga de nuestra mente, de nuestro corazón, que haya entendimiento entre los hermanos unos con los otros. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos estos elementos, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden pasar, hermanos. Y mientras tanto que cantamos un coro, que tú analices en el nombre de Jesús, que tú analices tu vida, que tú en esta mañana le puedas decir: Señor, que este pan que vamos a ingerir, la pasión en el nombre de Jesús, haga el efecto, Señor. Traiga la sabiduría, traiga el conocimiento, el anhelo de conocer tu palabra. En el nombre de Jesús. Oh, Santo, Santo. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz.